Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del desempleo que se conoció durante esta mañana. A las 9 de la mañana en punto lo entregó el INE y la tasa de desocupación alcanzó un 7,8% en el trimestre móvil marzo-mayo. Para hablar del tema nos acompaña Sandra Quijada, directora del INE. Sandra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. Sandra, a ver, de acuerdo al... está preparando esta entrevista la conferencia de prensa que diste en la mañana explicando los números de esta encuesta. ¿Se ralentiza la recuperación del empleo? En los próximos meses debiésemos ver números aún más lentos. Claro, son mejores números respecto a hace 12 meses, pero esto va decayendo lamentablemente en fuerza. Sí, bueno, ahí tenemos varios elementos, Andrés. Uno tiene que ver con la estacionalidad, por supuesto, dado que en los meses de invierno efectivamente tenemos menos creación de trabajo si uno mira la serie histórica, pero también dado que nos acercamos, ¿cierto?, a la recuperación completa de las ocupaciones respecto del peor momento de la pandemia. También, efectivamente, el espacio, ¿cierto?, para crecer en términos de puestos de trabajo se va haciendo menor. Por lo tanto, efectivamente, la creación de empleo el dinamismo va siendo más lento. Entonces, por eso es que vamos teniendo cifras similares en tasas de desocupación, porque aumentan tanto los ocupados como los desocupados más o menos en la misma proporción. Entonces, lo que tenemos y que esperamos, por supuesto, sin tener la certeza de que eso vaya a ocurrir con un número exacto, es que en los próximos meses que ya van a empezar a reflejar, ¿cierto?, incorporar el mes de junio, por ejemplo, ya en el mes de julio, empecemos a ver el efecto de la estacionalidad respecto de los meses de invierno, donde hay menos empleo. Sí, generalmente en todas las mediciones históricamente del INE, para explicarles, Sandra, a quienes nos ven en la casa, sobre todo en sectores como el agro y otros sectores que son muy intensivos en uso de mano de obra en el verano, no así en el invierno, ¿no? Exactamente. Aquí uno siempre espera que sectores básicamente que no se adaptan a esta temporada del año, ¿cierto?, se vean un poco más afectados. La gente de por sí tiene actividades distintas durante los meses de invierno, ¿cierto? Uno, por ejemplo, va no de vacaciones quizás a la playa, va más a la nieve, ¿cierto?, a la montaña, o temas de turismo, ¿cierto?, se van generando distintas conformaciones. Entonces, lo que uno espera es que el agro, ¿cierto?, que no se ha recuperado todavía en la totalidad respecto del peor momento de la pandemia, claro, se ve afectado, pero por la estacionalidad más allá de esa recuperación. Entonces, esos elementos que son históricos se van a ver, por supuesto, igualmente en las próximas mediciones, pero también tenemos que tener en cuenta que estas se van a ver afectadas también por cómo se vaya desempeñando la economía. Entonces, ahí también hay que estar atentos a los indicadores, ¿cierto?, del IMACEC, por ejemplo, que entregue el Banco Central en los próximos días. Ahí ha sido súper importante hacer el cruce con el IMACEC porque, y lo conversamos la vez anterior que tú estuviste aquí en el estudio, Sandra, de que los sectores que están empujando hoy día el empleo, lo hemos estado revisando, el comercio, alojamiento, son coincidentemente también los que están empujando el IMACEC y lo que están llevando a que el IMACEC hoy día no esté en números que muchos preveían que a esta altura del año iba a estar muchísimo más bajo. El último, si no me equivoco, fue 6,9%, ha estado más alto de lo que se esperaba hace algunos meses, y esos sectores que están apuntalando el empleo también a la economía, ¿no? Exactamente, de hecho nosotros hemos visto durante todo este año 2022 que son precisamente los sectores de comercio y alojamiento y servicios de comida quienes están impulsando el empleo. Nosotros vemos, por ejemplo, hacemos una caracterización de las actividades características del turismo y hemos visto también que durante todo este año han estado creciendo de manera sostenida. También en las últimas mediciones quizás con un dinamismo un poco menor, pero se mantienen sobre el 6% del total de ocupados de la economía, que es un número bastante importante para las actividades características del turismo e impulsado, ¿cierto?, por el alojamiento y servicios de comida. Sandra, ¿cuánto del total de empleo, si comparamos con el peor momento de la pandemia, ya se recuperó? Y lo que es importante, la calidad de esa recuperación. Sí, acá Andrés, afortunadamente desde el peor momento de la pandemia ya los empleos formales están recuperados.
Si nosotros observamos, de hecho, esta última medición, observamos que tenemos una creación adicional de empleos formales de un 3%, por sobre ese número fatal, ¿cierto?, de casi 2 millones de puestos de trabajo que se perdieron en el peor momento de la pandemia. Tenemos una recuperación de la informalidad un poco menor, ¿cierto?, que está en el, para ser bien exactos, en el 91,1%, ¿cierto? Pero eso pasa porque además la informalidad es variable, ¿cierto? Es inestable en el tiempo. Y también esto tiene que ver con la temporalidad, ¿cierto? El trabajo informal más precario, ¿cierto? Probablemente es menor durante los meses más acercándose al invierno que los meses de verano, ¿cierto? Entonces van cambiando estos tipos de ocupaciones, pero en el general, ¿cierto? En el total de lo que falta todavía por recuperar desde este trimestre móvil, abril, mayo, junio del 2020, que fue el peor momento, ¿cierto? Nos faltan 63.124 puestos de trabajo de mujeres que recuperar y 12.822 de hombres. Entonces, estamos muy cerca de haber recuperado esa ocupación, pero, ¿cierto?, también tenemos que recuperar los empleos que se perdieron entre el estallido social y la pandemia. Sí, Sandra, a ver, de acuerdo a este informe, faltan 208.000 empleos para volver al nivel prepandemia. A ver, si uno ve esos números, y yo recuerdo cuando estuvimos conversando acá en el estudio, tú dijiste, se ha recuperado, y como lo dijiste recién, buena parte del empleo formal. Lo que no se ha recuperado, afortunadamente, entre comillas, es informal. Aquí el desafío es que eso que falta por recuperar, que en los números ese informal se formalice. Esperaríamos, o sea, eso nos indicaría que efectivamente los puestos de trabajo que se están generando son de mejor calidad. Siempre hay que recordar, ¿cierto?, para las personas que no tienen claro qué significa la informalidad y que siempre piensan que es, ¿cierto?, la persona que vende sin boleta o el que está, ¿cierto?, con un negocio en la calle o con un carrito de comida, ¿cierto?, que no tributa, ¿cierto? También tenemos en este grupo a quienes boletean, ¿cierto? A los profesionales, ¿cierto?, que entregan sus servicios y que en el general uno los considera como trabajadores formales, pero no lo son porque las empresas no pagan su seguridad social, que es el concepto que internacionalmente se usa para definir un trabajo formal versus informal. Entonces ahí también hay una parte importante, ¿cierto?, que son trabajos profesionales, pero que están dentro de la categorización de informalidad porque no tienen el pago de la seguridad social por parte de sus empleadores. Sí, Sandra, en un momento el empleo femenino llegó a retroceder 10 años en medio de la pandemia. ¿Cómo ha sido esa recuperación? Insisto en el punto cuando hablábamos en la recuperación general, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. ¿Y qué sectores, rangos etarios, de qué sectores estamos hablando que han sido los que todavía se mantienen rezagados? Sí, mira, acá en general para las mujeres tenemos buenas noticias, digamos, porque ya nos estamos acercando al 50% de participación. Antes de la pandemia, las mujeres tenían una participación en el mercado laboral que estaba alrededor del 52%. Yeah. Entonces, hoy en día estamos en un 49,8%. Nos falta 2,2%. No es menor, por supuesto, pero digamos que estamos bastante más cerca. La buena noticia es que durante el 2022, ¿cierto?, la incidencia en la recuperación de empleo ha estado marcado por el empleo femenino. Entonces, desde ese punto de vista, vamos bien encaminados y ha sido más lento porque, de nuevo, acá las razones esgrimidas por las mujeres siempre tienen que ver con cuidado, principalmente. Entonces, en la medida que eso no se vaya solucionando, particularmente, ¿cierto?, con medidas que nos indican que los niños tienen que quedarse en la casa, que hay que teletrabajar, ¿cierto? Se hace más difícil para las mujeres, ¿cierto?, volver al mercado del trabajo. Entonces, hay que solucionar también este tipo de problemas, ¿cierto?, que son barreras de entrada para las mujeres después de la pandemia, para poder recuperar este 2% que nos falta.
En ese sentido de la corresponsabilidad, ¿tú crees que podría afectar la extensión y el adelanto de las vacaciones de invierno, que va a golpear obviamente mucho más al empleo femenino, o es muy menor como para decir podría tener una incidencia? No, yo creo que probablemente no. Quizás va a afectar la decisión de quienes todavía no estaban ingresando al mercado del trabajo. Ya. ¿Cierto? Que digamos que en las cifras que habíamos visto, cuando las analizamos con ajuste estacional, son alrededor de 63.000 mujeres todavía que están en la inactividad habitual probablemente o en la inactividad permanente, ¿cierto? Se declaran así. ¿Por qué? Porque no buscan trabajo, ¿cierto? Y no están dispuestas a trabajar. Entonces, alguien que podría haber estado pensando, por ejemplo, durante el mes de julio, ¿verdad? Ingresar al mercado del trabajo, pero dado que los niños tienen unas vacaciones extendidas, podría retrasar esa decisión. Más que en el fondo afectar a quienes ya están con empleo, podría retrasar la decisión de entrar al mercado del trabajo. También otra noticia que es positiva, si uno va viendo los números, las horas promedio trabajadas suben. Es una buena noticia. Yo recuerdo la última medición, cuando conversamos hace un mes, eso lo destacó, lo subrayó mucho el ministro de Hacienda. 38,5 horas trabajadas promedio, un alza de 5,9%. ¿Por qué es buena esta noticia? ¿Qué refleja esta noticia, Sandra? Esta noticia refleja básicamente que se están completando las jornadas. Hay que recordar que cuando partió la pandemia, ¿cierto? Se redujeron muchos contratos de trabajo a medias jornadas, a 3/4 de jornada, ¿cierto? Que se pactaron con los empleadores en vista de que se pudiera sostener el empleo durante ese periodo más crítico. Entonces, al aumentar las horas promedio, lo que estamos viendo, ¿cierto? Es que tenemos más personas trabajando jornadas completas. Y también eso es una buena señal porque en el fondo tenemos capacidades más completas en las empresas que pueden funcionar, ¿cierto? De manera, digamos, en los niveles prepandemia versus lo que estaban hace un año atrás, ¿cierto? Entonces, básicamente el tema de las horas, ¿cierto? Siempre es una buena noticia que estén trabajando más porque o se completaron estas horas que se estaban trabajando de medio tiempo, de 3/4 de jornada o de lo que se haya pactado en su minuto con los empleadores. Y segundo, puede ser también que este aumento de horas tenga que ver con conseguir un segundo o un tercer empleo. Por último, Sandra, tú lo comentabas al inicio, la primera pregunta que te hice, esta ralentización que se podría ver en los próximos meses en el tema de la generación de empleo. ¿Ustedes la ven o todavía no es claro señalarla o buscar las explicaciones? ¿En la estacionalidad que tú decías, en una desaceleración de la economía, en ambos? ¿Por dónde podría ir quizás la explicación? Mira, eso va a depender mucho de la estimación que se genere, porque si tú te fijas, los 3 últimos trimestres móviles tenemos una tasa de desocupación que no es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que es básicamente la misma, está dentro de el error de estimación, ¿cierto? Que nosotros contemplamos para las estimaciones de la tasa. Entonces, lo que ha ido cambiando en estos últimos trimestres tiene que ver con la composición de los ocupados y de los desocupados. En la medida que, ¿cierto?, los ocupados crezcan en la misma proporción que los desocupados, la tasa no va a variar significativamente, ¿cierto? Pero sí, los desocupados crecen más, ¿cierto?, que los ocupados, ahí sí vamos a tener una presión más importante y eso tiene que ver con que la gente que hoy día está en la inactividad potencial, ¿cierto?, que son aquellos que están esperando un mejor momento para entrar al mercado del trabajo, se decidan hacerlo y presionen la tasa de desocupación. Pero para eso vamos a tener que esperar, ¿cierto?, los próximos meses para ver si efectivamente esto tiene un componente solo de estacionalidad o si además hay algún problema que se genere adicional en la economía a los que tenemos hoy en día, ¿cierto?, para poder dar las explicaciones y, digamos, los fundamentos de por qué se mueve la tasa hacia arriba o hacia abajo o se mantenga. Sandra Quijada, directora de Aline, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Andrés. Buena tarde. Chao, chao.